Y bueno, continuamos hoy con la exposición de la palabra del Señor. Estamos leyendo, estudiando Éxodo. Hoy vamos en el capítulo 26 y los invito a que lean con nosotros la palabra del Señor. Éxodo 26 y leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo vamos a leer desde el 1 hasta el 6. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de las últimas cortinas de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. Gloria a Dios. Bueno, aquí Dios dándole instrucciones a Moisés en cuanto a la construcción de este tabernáculo, ¿verdad? De este lugar que Dios había establecido en medio del desierto para su pueblo Israel, ¿verdad? Y bueno, aquí Él les está explicando con respecto ya a la separación en la parte interior de lo que era el lugar santísimo al lugar santo, ¿verdad? Cómo debían separarlo y bueno, Dios le da explicaciones a Moisés explícitas con respecto a las cortinas, que ¿verdad? Estos velos que se iban a utilizar para separar estos dos lugares y específicamente le nombra cómo los va a hacer y cómo van a ir unidas cada una, ¿verdad? No era que era una sola tela puesta y ya, sino que todo iba bien coordinado y bien estructurado para que pudieran hacerse las cosas bien, ¿verdad? Y dice que no se iban a coser esas telas, sino que ellas se unían por lazada o algo así cuando uno tiene cortinas en sus casas, que le tienen cintas y se unen con un lazo que uno haga manualmente, ¿verdad? Uniendo una de la otra, algo así se unían las cortinas, ¿verdad? Era lo que Dios quería. Y solamente, bueno, no se podían mover dice que ponerlas hacia atrás, sino que solamente era cuando el sacerdote entraba una vez al año, ¿verdad? Era que podía entrar al lugar santísimo para entrar por expiación al pueblo de Israel. Bueno, pero aquí la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que bueno, Dios estaba explicando cómo debían hacer esta cortina y algo similar es para con nosotros, ¿verdad? Nosotros no podemos entrar al lugar santísimo, no podemos estar en la presencia del Señor si nosotros no tenemos ese mediador, como decíamos el día de ayer. Jesucristo es nuestro mediador y solamente a través de Él es que hoy nosotros podemos entrar, ¿verdad? Y Dios especificaba que a Moisés esta realización de estas cortinas, ¿verdad? Y también habían, dice aquí que la longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas unas con la otra y las otras 5 cortinas unidas unas con la otra, ¿verdad? Iba especificando qué era lo que iba a hacer tanto de unas como de las otras. Y bueno, es que Dios comenzó a hacer todo desde adentro, ¿verdad? Lo que era la parte para que el pueblo de Israel lo adorara y la presencia de Dios se manifestara. Todo comenzó desde adentro, bueno, organizando todo para que quedara bien. Y era una forma de representación de la presencia de Dios aquí en la tierra. Y asimismo Dios hace con nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Primero empieza a cambiarnos desde adentro, quitando todas esas cosas malas que como seres humanos al nacer a este mundo las
las traemos automáticamente, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo que está aquí con nosotros en la tierra, bueno, Él entra en nuestro corazón y empieza a cambiar a la persona desde adentro, haciéndole entender, dándole convicción de pecado, ¿verdad? De que tiene que cambiar, que hay muchas cosas que se hacen como seres humanos, pero que a Dios no le agrada. Y asimismo Dios, así como estaba haciendo este tabernáculo en la parte interior, ¿verdad? Asimismo Dios está haciendo con nosotros y hace contigo cada día, limpiándonos, purificándonos. Y dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento que cuando Jesucristo expiró, ¿verdad? Dice que el velo se rasgó a través de su sacrificio. Ya nosotros hoy no tenemos esa dificultad, por decirlo así, para entrar en su presencia, sino que Jesucristo es nuestro intermediario, ¿verdad? Que a través de Él hoy nosotros podemos entrar a su presencia, a ese lugar santísimo, para adorar, para glorificarlo, ¿verdad? En cualquier lugar donde nosotros estemos, tenemos esta gran bendición, ¿verdad? El pueblo de Israel tenía que ir hasta este lugar, pero nosotros hoy en cualquier lugar, como dice la palabra del Señor, levantando mano santa, podemos entrar en la presencia del Señor para que nos ayude, para que nos guíe, o entrando en gratitud por todas las cosas que Él ha hecho con nosotros. Solamente dándonos la salvación, ya nosotros debemos estar agradecidos por eso. Entonces, Dios quiere de nosotros que cumplamos sus normas, todo lo que Él nos establece, así como le estableció a Moisés. ¿Cómo debía hacer las cosas? Bueno, nosotros también debemos hacerlo para que haya bendición en nuestras vidas. La Biblia nos enseña que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gracia del Señor, ¿verdad? De su presencia, de su salvación, pero a través de Jesucristo, bueno, hoy nosotros podemos entrar en esa gracia preciosa. No hay velo que nos separe de su presencia, sino lo que nos separa es nuestra mala humanidad o nuestra vida pecaminosa. Cuando hacemos cosas malas, nos separa de nuestro Creador, pero gracias al Señor Jesucristo, hoy nosotros podemos entrar ante su presencia y cada momento adorar y glorificar su nombre. Por eso aprovechemos este tiempo de gracia, que aunque vemos el mundo que está cada día más corrompido y perdido, bueno, en medio de todas esas cosas hay todavía gracia del Señor sobre esta tierra, y usted y yo debemos aprovecharlo para que podamos ser salvos. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con los versos del 7 al 10. Dice: harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde de la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Bueno, vemos aquí cómo el Señor estaba estableciendo, ¿no? Cómo sería o cómo se debía construir el templo, el tabernáculo, ¿sí? Y bueno, aquí vemos que la longitud de cada cortina era de 30 codos. Un codo vale aproximadamente unos 45 centímetros. O sea que esa cortina era más o menos de unos 13 metros de largo. Y dice que tiene 4 codos de ancho, más o menos 1,40 m, más o menos. No, 1,80 m. 1,80 m, 2 metros más o menos, sí, era lo que medía el ancho de esta cortina, ¿no? Y aquí el Señor daba mm, claramente cómo se debía construir, ¿no? Y vemos que el pelo de cabra fue un pelo bastante grueso, era un material bastante grueso, bastante tosco, ¿no? Esto era lo que cubría el tabernáculo y no permitía que entrara la humedad o el agua o la tormenta, ¿no? Este material lo usan mucho los árabes y, bueno, la gente del Medio Oriente para crear sus tiendas, ¿no? Porque es un material bastante, bastante grueso, ¿no? Y este material pues se usó, ¿no? En ese momento para esta parte del tabernáculo. Y
vemos que en lo espiritual, mi amado hermano, nosotros somos templo de Dios. El tabernáculo representa la presencia de Dios en el pueblo y nosotros representamos ese tabernáculo. La palabra del Señor dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en medio nuestro, mi amado hermano, y nosotros debemos cuidar de ese Santo Espíritu. Él es muy delicado y cualquier cosita que nosotros hagamos, cualquier pecado que cometamos, contristamos al Espíritu de Dios. Entonces debemos tener presente que somos templo de Dios, que nuestro cuerpo es templo de Dios. Por eso no podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo porque no nos pertenece. El cuerpo, el Señor nos lo ha dado, ¿verdad? Es como quien dice un caparazón, si se puede decir, ¿verdad? Porque pues cuando nosotros partamos de este mundo, pues este cuerpo se queda aquí, ¿verdad? Y nuestra alma, bueno, seguirá con Cristo si estamos con el Señor, ¿verdad? Pero aquí en la tierra nosotros somos ese templo y por eso debemos cuidarlo, mi amado hermano. No podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo porque, ay, no es mío y hago lo que quiero y me visto como quiero y hago lo que quiero con mi cuerpo. No, porque recordemos que este cuerpo no nos pertenece. Entonces debemos cuidar de ese templo, ¿no? Así como esta cortina era así de gruesa y cubría el tabernáculo y no permitía, ¿no?, que entrara allí la tormenta. Asimismo, nosotros no podemos permitir que lleguen cosas malas a nuestra vida, no podemos permitir que esas cosas negativas o esas cosas del mundo contaminen nuestro tabernáculo, contaminen nuestro templo. Debemos cuidar de nuestro templo porque recordemos que no es nuestro, que le pertenece al Señor y que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu habita en medio nuestro. Si nosotros somos obedientes al Señor, el Espíritu Santo está allí de nuestro lado porque Él es nuestro amigo, Él es quien aboga ante el Padre por nosotros. Pero también es muy delicado, entonces debemos tener mucho cuidado, mi amado hermano, de cómo nosotros nos comportamos, de qué hacemos nosotros con nuestro cuerpo y que siempre tengamos presente, mi amado hermano, que nuestro cuerpo no nos pertenece, que le pertenece al Señor. Por lo tanto, debemos cuidarlo. Por lo tanto, debemos santificarnos. Siempre estar santificándonos delante del Señor. Siempre vivir una vida agradable a Dios. Siempre vivir en obediencia al Señor porque eso le agrada a Dios. Y recordemos que Cristo es nuestro redentor, que Él nos compró a precio de sangre, a precio muy alto, mi amado hermano. Así que ya tú le perteneces a Cristo. Si has aceptado a Jesús en tu corazón, ya tú le perteneces a Cristo y ya tú eres templo y morada del Espíritu de Dios. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Les bendiga, amados hermanos, la paz de Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos versos 11 al 14, dice así en el nombre del Señor. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra colgará a espaldas del tabernáculo, y un codo de un lado y otro codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de de rojo, y una cubierta de pieles de tejones encima. Gloria a Dios. Bueno, estamos viendo cómo es la confección del tabernáculo, ¿sí? Y estamos viendo ahorita esta parte, lo que son las cortinas. En cuanto a estas cortinas de pelo de cabra, que eran las que estaban allí, dice que debían enlazarlas con unos corchetes de bronce que deberían meter por las lazadas y enlazarlas para que se haga una sola cubierta. Y esta parte, amados hermanos, no, obviamente cuando vemos aquellas cortinas allí, si esas cortinas están separadas
pues no cumplen, vamos a decir, la función como Dios quiere que cumplieran, ¿verdad? Y había un detalle, porque piense que todo se hizo con mucho detalle y cada cosa en particular tiene un simbolismo, ¿sí? Es bastante simbólico lo que es la parte del tabernáculo. Pero yo quisiera destacar aquí, en esta parte, que fíjense, las cortinas que están abajo, las que hablaba nuestra hermana Lenny al principio, eran unas cortinas de lino, unas cortinas preciosas, muy finas, muy elaboradas, ¿sí? Pero ahora estamos viendo otra capa de cortinas de pelo de cabra que ya son un poquito más gruesas, un poquito ya más, que podríamos verla ya como una cobertura, ¿sí? Pero importante es que esta estaba cubriendo las otras de abajo, las más finas, las más bonitas, y esto nos hace ver que, por ejemplo, quien entraba, que era el sacerdote y el sumo sacerdote, podían observar la belleza que había allí dentro, pero desde fuera no se podía ver, ¿sí? Sin embargo, estas cortinas estaban unidas entre sí y esto nos habla de unidad. Si algo importante, amados hermanos, para Dios es la unidad, porque podemos ver la unidad entre Dios y Jesucristo, ¿no? Jesucristo dijo en una ocasión cuando él hizo la oración en Juan, él dijo, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Así como nosotros dos somos uno, le dijo Jesús, así yo quiero que ellos sean uno. Entonces, la unidad es importante. El Padre y el Hijo unidos. El Hijo y la iglesia debemos mantener unidos. Y la iglesia entre nosotros también debemos permanecer unidos. Esto es lo que vemos aquí en estas cortinas, ¿sí? Habían varias cortinas, pero todas debían estar unidas entre sí. También vemos que estas cortinas debían ser un poco más largas que las otras porque estas cortinas iban a servir como cobertura. Sabemos que esa tienda, el tabernáculo, en medio de aquel desierto habían inclemencias, ¿no? Entre el sol, entre el viento, la arena, todo esto. Entonces debía cubrirse todo aquello que estaba allí dentro, debía estar bien cubierto y este material de estos animales, que eran bastante fuertes, permitían que así estuviera cubierto. Si llovía, lo que sea, pues el viento, el sol, lo que sea, iba a cubrir todo lo que estaba allí dentro. Y es importante que nosotros veamos esto, ¿no? De cómo por fuera quizás no se veía tan atractivo. Y alguien dijo que así son las cosas del reino de Dios. Son hermosas, pero no están a la vista de todo el mundo, sino solamente de aquellos que tienen el privilegio de estar allí dentro, ¿verdad? Hoy día sabemos que ya nosotros no entramos a un tabernáculo hecho de manos, ¿no? Sino que Jesucristo mismo nos ha dado libre acceso al lugar santísimo. Nos podemos acercar ahora al Señor y podemos nosotros, que antes mirábamos desde afuera y que quizás no veíamos el evangelio tan bonito, que quizás que no veíamos las cosas de Dios tan bonitas, ahora cuando hemos conocido a Jesús y hemos entrado a ese santuario, vamos a decir, ahora nosotros podemos contemplar la hermosura de todo lo que representa Jesucristo para nosotros, de toda la hermosura que representa y que Dios ha preparado para nosotros sus hijos, ¿verdad? Entonces, luego de esa cobertura de pelo de cabras que debían estar unidas, y recuerden, amados hermanos, que debemos estar unidos. Nosotros somos un cuerpo en Cristo, por eso nosotros debemos permanecer unidos. Dios nos mandó, Jesucristo hasta oró por esa unidad, y sin embargo, créanme, hermanos, que no es tan fácil la unidad, porque a veces hay tanto egoísmo entre nosotros, porque a veces cada quien está mirando para su lado, pero es necesario que nos unamos en una misma visión, que entendamos que somos un solo cuerpo y que debemos mantenernos unidos en el amor del Señor. Amén. O sea que podríamos decir que el amor es lo que nos une a nosotros, ¿sí? Esos corchetes allí, esas lazadas, el amor nos enlaza unos a otros. Esto es importante. Entonces, vemos que la siguiente cubierta
es una cubierta, en el versículo 14, una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y también una cubierta de pieles de tejones encima. Entonces, esta cubierta de carneros teñida de rojo nos hace recordar también el sacrificio de Jesucristo, esa sangre que nos cubre, esa sangre que nos ha cubierto, ¿verdad? Y que gracias a esa sangre nosotros nos sentimos seguros porque Jesús pagó el precio por nosotros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, esta cubierta también vemos que al ser más fuerte, más resistente, fíjate, más resistente todavía que la otra, es decir, el Señor se aseguró con todo esto que el tabernáculo estuviera muy bien cubierto y vuelvo y les digo, y desde fuera la gente no podía ver lo que había allí dentro, ¿sí? Hay algo que impide, ¿verdad? Que la gente pueda ver. Y también cuando hablamos de los carneros, ¿no? Vemos que el carnero también era ofrecido en sacrificio por los pecados del pueblo, ¿sí? Entonces podemos ver allí ver también la figura de Jesucristo en esos carneros, ¿verdad? Teñido de rojo, cuando nos recuerda el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Algo que me llama la atención en cuanto a las pieles de tejones, que esa es una piel que estaba encima todavía para cubrir. Dice que esta piel o que el tejón al parecer es el único animal que devora a las serpientes más venenosas, de donde podemos sacar una ilustración de que esta piel resiste el ataque del enemigo, que representa la serpiente, ¿verdad? Entonces, siempre está allí el simbolismo, ¿no? Cómo el Señor utiliza cada una de estas cosas para darnos una enseñanza, nos está guardando, está cubriendo, ¿verdad? Y a veces las cosas no se ven tan atractivas para que no venga alguien a saquear. Fíjense que en el tabernáculo cualquiera no podía ver, de hecho habían una cobertura allí hasta cierta altura para que cualquier persona no pudiera mirar hacia adentro. Y vemos que antes, por ejemplo, el pueblo podía entrar solamente hasta el atrio, ¿no? Entonces ellos no podían contemplar la belleza que había dentro del tabernáculo, pero hoy nosotros somos privilegiados, mi hermano. Hoy el Señor ha abierto el cielo para nosotros. Hoy el Señor nos ha dado, nos ha mostrado, nos muestra las riquezas a través de Jesucristo. Qué lindo es nuestro Dios. Y hoy podemos contemplar esas bellezas espirituales, pero un día con la ayuda del Señor entraremos al cielo mismo y podremos estar allí y contemplar la grandeza de nuestro Dios de una manera diferente y por la eternidad. Así que vale la pena seguir a Jesús, vale la pena tomar nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesucristo, porque lo que nos espera es glorioso. Este tabernáculo era una pequeña muestra al ser hecho con tanta exquisitez, con esos materiales de oro, aquello debía ser hermosísimo, ¿verdad? Pero era una pequeña muestra, como diciendo el Señor, esto es como una mínima muestra. Si ustedes se asombran y se maravillan con esto, imagínense lo que van a encontrar en el cielo. Así que debemos esforzarnos, amados. Ya el Señor pagó el precio por nosotros para que nosotros tengamos acceso, pero ahora nos corresponde a nosotros obedecerle y servirle, amarle con todo nuestro corazón, para que un día podamos entrar en aquel tabernáculo, en el cielo mismo, y podamos contemplar las maravillas del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios te bendiga, mi amado hermano, amigo, que estás conectado en este momento en el matutino, contemplando de las grandes maravillas de Dios y recibiendo de la palabra. Vamos a estar compartiendo en este momento la palabra en Éxodo 26, del 15 en adelante. Dice, y harás para él tabernáculo, tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud, cada tabla será de 10 codos y de codo y medio de anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo 20 tablas al lado del mediodía, al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas.
Y el otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo al occidente harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán para su alto con gozne. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas, de suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 basas para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de un medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Amén. Entonces, vemos cada una de las instrucciones de Dios en esta porción bíblica de cómo se iba a crear el tabernáculo, el santuario. En el capítulo anterior veíamos que especificaba, decía, harán santuario para mí y yo estaré en medio de ellos. El Señor, por medio de estas indicaciones, daba claras medidas, claras especificaciones de los utensilios que se iban a utilizar, de las herramientas, de los materiales que se iban a utilizar para la construcción de este santuario, de este tabernáculo. Y vemos que parte de ello era la madera. Decía que era de madera de acacia. ¿Por qué la madera? Yo creo que la madera en esta parte de construcción, toda la mueblería que se estaba moviendo, esto era algo nuevo para el pueblo. Estaban construyendo el lugar donde iba a habitar el Señor. Me imagino la alegría, me imagino lo contento que estaba cada uno de los integrantes de este pueblo y utilizando las mejores piezas, las mejores herramientas, los mejores materiales para la construcción de este templo. ¿Qué pasa? Que este pueblo era nómada, este pueblo acababa de salir de la tierra de Egipto, iba a introducirse en el desierto durante muchos años y tenían que utilizar tiendas. Parte de ello era el tabernáculo, iba a ser como una tienda, pero iba a ser también móvil. Entonces tenían que utilizar los mejores materiales. ¿Y qué material más firme que pueda dar a la tienda? Que era la parte de madera. De esto se iba a utilizar todo lo que era las columnas y la firmeza. Utilizaban telas, pero ¿qué le daba la firmeza a las telas y a lo demás, al contenido de esta construcción? Era la madera. Entonces, Dios nos enseña por medio de esto que cuando nosotros hagamos un altar, los materiales, todo lo que utilicemos, lo que dediquemos al Señor debe ser con firmeza, debe estar construido sobre el Señor, que es esa roca, es ese fundamento en cualquier construcción. La madera iba a ser la firmeza, parte de la firmeza, las esquinas, las columnas de este tabernáculo. Entonces, cuando nosotros hagamos algo para el Señor, hagámoslo con firmeza, que no nos mueva cualquier viento. Ellos estaban en el desierto, se iban introduciendo y había arena, había vientos, tormentas, había cualquier situación que iba a alterar, iba a moverlos, iba a desanimarlos, pero en este caso nos daba la madera, la cual deberíamos nosotros tener en cada altar que llevemos ante el Señor. No debemos llevar por cualquier corriente, por cualquier crítica, por cualquier chisme. Si nosotros estamos acostumbrados y nos enseñaron que nosotros debemos hacer oración en la mañana, que debemos congregarnos, que debemos predicar la palabra, que debemos llevar el mensaje de Dios, no debemos dejarnos llevar por las críticas, por aquellos compañeros que dicen: ¿para qué te vas a congregar tú si eres tonto? Deja de estar gastando tu tiempo. No, ¿para qué vas a ofrendar? ¿Para qué vas a dar diezmo? ¿Para qué vas a mantener al pastor? No, yo creo que no debemos dejarnos llevar por cualquier corriente, por cualquier chisme. Muchos se preguntarían, ¿por qué específicamente algunos materiales? En algunos casos el oro, y daba también el tipo de telas que se debían utilizar. Eran materiales específicos que Dios mencionaba, lo cual se deberían utilizar para hacerlo santo. Dios es sabio en todo lo que hace, y en este caso da especificaciones de madera. ¿Qué madera se iba a utilizar? La madera de acacia.
en las especificaciones de este tipo de madera, dice que era una madera muy duradera, de muy fácil movilidad, de muy buen mantenimiento, que podía aguantar estas cosas, estas contrariedades que era la tormenta, la humedad, el hongo. Yo he estado en lugares donde inclusive creo que acá también en este país la humedad acaba con todo lo que se pueda atravesar en nuestro camino, la ropa, las paredes, todo. Y he visto madera que en el cabo de la construcción a los 3 años, a los 4 años ya está lleno de moho, de humedad que lo destruye. En este caso, esta madera de acacia daba una firmeza y daba una durabilidad de hasta 20 años. Entonces, son maderas que Dios estableció, son materiales que Dios en su sabiduría lo indicó al pueblo para que hicieran un buen altar y a pesar de que se movieran a todos lados, se movieran de un lado a otro, fuera duradero. Así debe ser nuestro altar. Nuestro altar debe ser puro, debe ser en medio de la movilidad que tengamos, de las tempestades que se nos presenten en el camino. Nosotros debemos seguir firmes en el Señor, debemos mantenernos, no dejar que nada nos contamine, ningún hongo, ningún mal, ni la humedad nos dañe en nuestro sacrificio. En lo espiritual debemos ser así, no debemos dejar que ninguna rencilla, ninguna mentira. A veces nos podemos conectar con el Señor, pero decimos vamos al culto y a veces pesan otras cosas más que no nos edifican, nos desvían de la verdadera atención que debemos tener en un sacrificio, nos interrumpen en la oración. Conocí de un hermano, de un hombre de Dios, donde había otra persona que estaba siguiendo los pasos de él y decía, ¿por qué él hace tantas obras de parte de Dios? ¿Por qué hace maravillas? ¿Por qué sana a los enfermos? Y resulta que cuando lo fue a visitar, lo recibieron, pero él dice, está orando en este momento. No puede atender a nadie, si quiere lo espera. Y dice que pasaron 1, 2, 3, 4 y 5 horas y este ministro seguía orando al Señor. ¿Qué pasaba cuando terminó de sus varias horas y largas horas de oración? Le pregunta al hermano que lo venía a visitar, mira, ¿qué es lo que vienes a preguntarme? No, yo específicamente le venía a preguntar, ¿por qué usted hacía tantas cosas? ¿Por qué usted hacía las obras que Dios le permite? Y ya me he dado cuenta que sin la oración, sin esa comunión, que no lo interrumpa, no puede hacer grandes cosas. Entonces, sigamos firmes en la obra del Señor, sigamos todo lo que Dios nos presente en nuestro corazón para santificarnos en el ayuno, en la oración, en la vigilia, hagámoslo para el Señor y no dejemos que nada nos interrumpa. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Buenos días, que Dios le bendiga. Estamos de nuevo aquí con ustedes cada mañana. Cada uno de los miembros de este matutino participa con su explicación. Tratamos de irnos a lo que la Biblia llama la sencillez de la palabra, sin tantos espavientos ni argumentos que alejen a la gente del entendimiento. Procuramos ir a lo sencillo y a cada cosa le buscamos el significado. Mis amados hermanos, Dios le dio instrucciones a Moisés y le volvió a repetir: hazlo según el modelo que se te ha entregado. Entonces nosotros no podemos salirnos y añadir y querer adornar y meter cosas que Dios no nos ha mandado. Allí nos metemos en problemas con Dios y las cosas se hacen según la voluntad de Dios. Bueno, aquí le dio instrucciones para que hiciera tablas, las uniera con sus espigas, mis amados hermanos, sus varas, y él lo hizo de esta manera. El versículo 29 dice: y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellas las barras. También cubrirás de oro las barras. Bendito sea el Señor.
El versículo 30 dice, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Mis amados hermanos, ¿recuerdan ustedes que Dios le ordenó a Moisés hacer también un arca? Un arca se traduce en caja, cajón de madera, pero esa madera de acacia, por cierto, debía ser enchapada en oro puro, oro fino, oro purificado, oro sin impureza. ¿Por qué de oro? Mis amados hermanos, el oro es el material más resistente que hay. Y a esa caja debía ponerle anillas, 4 anillas, una en cada esquina. Y a través de esas anillas pasarían la vara con que los levitas iban a cargar el arca. Las anillas, las varas debían también estar enchapadas en oro puro. Y ya ustedes saben, porque ya lo hemos explicado ayer, que dentro de esa caja debían ir 3 testigos de las maravillas de Dios. 3 artículos para testimonio a las generaciones venideras. ¿Cuáles eran esos 3 artículos? Uno, un ejemplar del maná que Dios les dio en el desierto. 2, las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés, las tablas con los 10 mandamientos. Y 3, la vara de Aarón que floreció. Con esa vara se hicieron maravillas, con esa vara se hicieron milagros y señales, para que estas 3 cosas estuvieran conservadas. Hicieron esa caja de madera de acacia cubierta de oro. Mis amados hermanos, allí podría conservarse a través de los años. ¿Dónde está esa arca? Mire, esa arca se perdió. No se sabe, solo Dios sabe dónde está esa arca. Pero esa desapareció a través de los años, la guerra, los destierros de Israel desaparecieron. Mis amados hermanos, en alguna ocasión también desaparecieron los rollos, los libros, la Taná, la palabra, la Torá, pero fueron encontrándose a través de los siglos. Allí están los rollos del Qumrán, una cueva que está enmasada, donde pasó un pastorcillo y encontró los libros dentro, mis amados hermanos, de vasijas de alfarero. Y allí recuperaron esas escrituras. Y como habían libros también antiguos del tiempo, de aquellos tiempos, compararon esas escrituras con el libro de Isaías y todo coincidía. Así que, hermanos, en este día, ciñámonos a la palabra. Vamos a hacer las cosas según el modelo de Dios. No inventemos creyendo que ya somos lo suficientemente sabios. No inventemos nada que no esté en las Escrituras. Por ahí salió algo en internet. No sabemos si es cierto o es una fábula. Pero dicen que alguien por ahí en África se creyó que era... que tenía las mismas capacidades de Cristo y le pidió a sus feligreses que lo enterraran porque al tercer día iba a resucitar. Pero al tercer día, como no resucitó, destaparon la fosa donde lo enterraron y cuando le vieron ya estaba muerto. Trataron de reanimarlo, pero fue imposible, ya estaba muerto. No debemos tentar al Señor. La Biblia dice que vamos a resucitar, pero ¿cuándo? En el día postrero, cuando venga el Señor en las nubes del aire, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y al sonido de la trompeta nos levantaremos y nos iremos al encuentro del Señor. Así que
no tentemos al Señor. Hay personas que leen en la Biblia, beberán cosas mortíferas y no les hará daño, y se ponen a beber veneno. Esa es una locura. No tentemos al Señor. Y en las cosas como Dios las ha mandado, vamos a hacerlas según el modelo de Dios. ¿Cómo le gusta? ¿La está haciendo para Dios? Pues hazla como le gusta a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 31 dice: también harás un velo de azul púrpura carmesí, y lino torcido será hecho de obra primorosa con querubines. Bendito sea el Señor. El tabernáculo iba a tener 2 velos. Uno de los velos iba a estar en la entrada principal del templo, del santuario. El templo se dividía en 3 partes. El atrio, que es el patio que rodea el templo. El lugar santo, que es el lugar donde entran los sacerdotes. Allí ponen diariamente el pan de la proposición. Allí ponen continuamente aceite a las lámparas. Nunca podía apagarse las lámparas. Debían poner una cada día, y cuando ya se le acababa el aceite, volver a poner otra llena de aceite. Pero no podían dejar que la lámpara de Dios se apagara. Hasta ahí llegaban los sacerdotes. Y una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. El lugar santo y el lugar santísimo estaba dividido por una cortina. Esta cortina, la que estamos leyendo, que el Señor le dijo que la hiciera de azul púrpura, y que también le hiciera esas cortinas querubines, bordados, querubines tejidos entre la cortina, como señal de que estaban velando, estaban vigilando. Ellos estaban allí en el tabernáculo. El único que podía entrar ahí era el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote debía purificarse primero, debía ofrecer sacrificio por sus propios pecados, y luego, libre de mala conciencia, entraba en el lugar santísimo. Él debía amarrarse unas campanitas en la cintura, y cuando entraba a ese lugar, mientras él se movía ofreciendo el sacrificio, ofreciendo la sangre de la expiación, las campanitas sonaban. Cuando las campanas dejaban de sonar, iba también atado con una cuerda, entonces tiraban de él y le sacaban porque se había muerto. No podían entrar impuros a ese lugar porque morían en el intento, morían allí dentro. Así que, mis amados hermanos, Dios es santo. Y Él dice: santifíquese todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y también dice: sed santo porque yo soy santo. A medida que te acercas a Dios, el deseo de agradar a Dios, el deseo de hacer las cosas como Dios manda, es lo que te impulsa a mejorar cada día. Y cada vez que cometes un error te sientes tan mal, te sientes tan impío, tan inmundo, tan sucio, que te da vergüenza levantar la cara delante de Dios en oración. No es complejo de persecución, es la reprensión del Espíritu. La Biblia dice que si tu corazón no te reprende, confianza tienes para con Dios, pero si te reprende, mayor es Dios, porque el Señor ha dejado el Espíritu Santo para que Él nos guíe, para que Él nos corrija, para que Él nos reprenda. Y cuando te sientes mal después de haber cometido un error, es el momento para reflexionar y arrepentirse y pedirle perdón al Señor. Así que la gente, si se sentía mal, si sentía que había fallado, no se atreva usted a meterse al lugar santísimo, porque ahí se queda. Las cosas de Dios son santas y todo aquel que la ministra debe ser un santo.
¿Puede recibir una persona sirviendo a Dios a la vez recibir maldición? Sí, cuando su vida no está en consonancia con la palabra, cuando no vive lo que predica, cuando dice una cosa y hace otra, entonces las cosas le salen mal. Entonces el juicio de Dios viene sobre él, porque la Biblia dice que es necesario que el juicio de Dios entre por la casa. Y si el juicio de Dios entra por la casa, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 32 dice, y lo pondrá sobre 4 columnas, que iba a poner sobre 4 columnas, mis amados hermanos, el velo, gloria a Dios, el velo, y ese velo debía llevar bordados querubines. Y lo pondrá sobre 4 columnas de madera de acacia, cubierta de oro, sus capiteles de oro sobre las basas de plata. Bendito sea el Señor. ¿Qué son las basas? Las basas y las bases es la misma cosa. Las bases es el fundamento que se usa para hacer un edificio. Las basas es el fundamento de una columna, pues esas basas abajo, en la parte de abajo, debían ser de plata y el resto de la columna enchapada en oro, forrada, cubierta de oro puro para sostener las cortinas. El velo era un velo grueso, pesado, y debían ser base fuerte para sostenerla. Ese velo iba a estar en medio del templo, separando al lugar santísimo del lugar santo. Hasta ahí llegaban los sacerdotes y al lugar santísimo el sumo sacerdote, separando la luz de las tinieblas, separando el pecado de la santidad. Dios no tiene comunión con el pecado. Hasta ahí solamente podían llegar los sacerdotes. Debían santificarse, pero si algo malo habían hecho ese día, hasta ahí le permitía llegar Dios. Si pasaban de ahí para adelante, ahí se quedaban. Ahora nosotros, hermanos, debemos procurar, si tocamos lo santo, la Biblia dice, no toquéis lo inmundo, salid en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Fíjate, cuando iban a alguien a entrar al templo, se santificaban 3 días antes. 3 días antes lavándose, limpiándose, consagrando, limpiando sus mentes, sus pensamientos. Y tampoco podían acercarse a mujer. No quiere decir que el sexo en el matrimonio es pecado, no es pecado. El sexo en el matrimonio es una bendición de Dios y nos permite perpetuar la especie, multiplicarnos, dejar otras generaciones después de nosotros. Pero cuando hay personas que en el sexo se desvían, hacen cosas indebidas, entonces no podían entrar. Santifíquese. Tienes tiempo sin tocar mujer, pasen 3 días sin tocar mujer para poder entrar al tabernáculo. Mis amados hermanos, hoy nosotros, gloria a Dios, que tenemos la sangre de Cristo, que es una sangre suficientemente poderosa para purificar cada rincón de nuestras vidas. Cuando nosotros entramos en la presencia del Señor, en ayuno, en oración, nos abstenemos de sexo, nos abstenemos de toda impureza, nos apartamos solo para Dios, no estamos en malas conversaciones. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, así que evita conversaciones de doble sentido, así que evita conversaciones que te dañen la mente. Mantén tu mente pura, porque ese es el lugar, ese es el canal donde va a fluir la palabra del Señor. No puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga, o es una
o es otra, pero no puede salir dos aguas de una misma fuente. Así, si nuestra mente es el canal que usa Dios para llegar a la humanidad, entonces debemos mantenernos puros en el nombre del Señor. Dice así: y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí el velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Allí está lo que le decía. El velo iba a ser separación entre el lugar santísimo. Esa palabra santísimo, de santo a santísimo, es una preponderancia de la palabra santo. O sea que es mucho más santo que el primer lugar. Entonces a ese lugar debemos entrar limpio. Recuerden que ese lugar santísimo hoy es el cielo. Allá está la presencia de Dios. Y en el cielo no entrará nada inmundo. La Biblia dice: siempre sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. La Biblia dice que los justos resplandecerán como el sol, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Cómo es eso? Es que las vestiduras espirituales que no se ven con los ojos de la carne resplandecen. Cuando se hicieron las bodas del Cordero, dice la palabra, esa es como una parábola, dice que entró el Señor de la boda y vio que había alguien que no estaba vestido de boda y le dijo: ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y aquella persona comenzó a temblar y el Señor ordenó atarlo de pies y manos y echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis amados hermanos, esa limpieza, esa pureza, ese vestido de boda es la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Así que mantente puro. Oh, cuando suenen las trompetas se va el pueblo del Señor. Pero ¿quiénes se van? Los que hayan vivido una vida apartada para Dios. Los que hayan vivido en santidad. Los que hayan vivido conforme a la palabra de Dios. Judas se perdió, se fue al infierno Judas, hijo de condenación, dice la Biblia. Ay, ¿cuántos Judas hay hoy? Yo no quiero ser Judas, yo oro al Señor: Señor, santifica mi vida, conságrame. Así que mantente puro en el nombre del Señor. Dice: pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. ¿Qué es el propiciatorio? Una especie de bandeja, como la llamamos hoy. Una especie, sí, de bandeja. La ponían encima del propiciatorio, el propiciatorio lo ponían encima del arca. Y allí ponían la sangre de los sacrificios delante de Dios. Como símbolo de que aquel fue el precio que se pagó por el rescate de la persona que ha pecado. El castigo lo llevó un animalito, se derramó su sangre. Mientras esté esa sangre del testimonio allí, la persona es santificada, es justificada. Pues nosotros tenemos un Cordero Mayor. Y ese Cordero Mayor es Jesucristo. Él dijo Juan el Bautista acerca de él: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí está delante de Dios esa sangre, en el propiciatorio de Dios, en la presencia de Dios. Cuando el diablo, que la Biblia lo llama acusador de nuestros hermanos, vaya a acusarnos, el Señor muestra su sangre. Allí está mi sangre en el propiciatorio. Yo pagué el precio para que él fuera rescatado. Perdónale, Padre. Y así el Señor intercede por nosotros. Allí está el Señor. Mientras esa sangre fluya, no temeremos. El versículo 35 dice: y pondrás la mesa fuera del velo y el calderero encima de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado norte. Mis amados hermanos,
¿por qué el candelabro al lado sur? Y la mesa, allí donde se ponían los sacrificios, la mesa debía estar al lado norte de ese lugar santo. Mire, todos los puntos cardinales señalan al norte. Cuando los cohetes espaciales salen de la Tierra hacia el espacio, se dirigen hacia el norte y por allí es la salida de la Tierra. Pues cuando los sacerdotes ofrecían el sacrificio, derramaban la sangre hacia el norte, en señal de que esa era la dirección donde estaba el trono de Dios. Pues allí está también la mesa donde se ponía el sacrificio, donde simbólicamente la gente tenía el pago por su castigo, por su pecado. Otro llevaba su castigo, un animalito inocente pagaba el precio por su redención. Pues esta vez no es un animalito, esta vez es Jesucristo que pagó el precio de nuestra salvación. Y pondrás, el versículo 36, harás para la puerta del tabernáculo una cortina azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Mis amados hermanos, esta es la segunda cortina, la que va a ir en la entrada principal para separar el lugar santo del atrio. Por allí iban a entrar los sacerdotes para oficiar en el lugar santo. Debían ser esas cortinas parecidas a la otra, de azul púrpura, y apoyadas en 5 columnas cubiertas de oro. Allí está la especificación y las instrucciones cómo se debían hacer todas las cosas. Mis amados hermanos, cada una de estas cosas tiene su simbolismo. Bendito sea el nombre del Señor. Las basas, tanto las de las cortinas como las del tabernáculo, mis amados hermanos, es para darle firmeza. ¿Saben ustedes que ese templo, ese tabernáculo somos nosotros hoy? La Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y las bases que nos sostienen firme como templo de Dios es la palabra. La palabra nos da firmeza. La Biblia dice que el Señor compara al hombre que oye la palabra y la pone por obra, le compara a ese hombre que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos y lluvias y dieron contra la casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es ese? El que oye la palabra y la pone por obra. Así que si tú quieres ser una persona firme, si tú quieres ser una persona estable, no de doble ánimo, vive la palabra, lee cada mañana, escudriña. Mira, aquí estamos estudiando la palabra. Quizás muchas de estas cosas que hemos leído hoy, tú pasabas de largo, yo no entiendo eso. Pero aquí estamos personas que estamos dedicados a esto. Nuestra vida es estar metido en la palabra. El boticario a su botica, el sembrador a su chacra, a su conuco. Cada uno en su oficio, pues nosotros estamos dedicados a esto. Nuestra vida, a veces hemos hecho cosas seculares cuando hemos tenido necesidad. No es que no sabemos trabajar con nuestras manos, por supuesto que sí. No vamos a dejar a nuestra familia padecer hambre, pero lo ideal es que el hombre de Dios esté dedicado por entero a su ministerio. Y para eso están las ofrendas y los diezmos, para que Él coma de ellos, para que Él viva de las ofrendas. Lamentablemente en algunas partes la gente no ha entendido todavía y retienen para ellos porque creen que reteniendo les irá mejor. No, entonces la bendición de Dios no está sobre tu economía. Cuando tú das para Dios,
no falta el pan. Dice, trae los diezmos al alfolí y hay abundancia de pan en mi casa. Hay pan en la casa de Dios. Están los ministros dedicados a Dios porque tienen su pan cubierto. Bendito sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, así que escudriña la palabra. Si no lo sabes hacer por ti mismo, cada mañana te esperamos aquí. A todos les cuesta un pequeño sacrificio. Los de aquí, levantarse bien de mañana a las 6 menos cuarto o 5:45 de la mañana, estamos reunidos aquí de lunes a viernes. El sábado y el domingo lo dejamos porque el sábado le dedicamos tiempo a nuestra familia. Y el domingo lo dedicamos total a Dios. Es el día que más trabajamos. Aquí tenemos 2 cultos el día domingo y llegamos a tener 3 cultos, pero ahora mismo estamos teniendo 2. Lo dedicamos a Dios ese día totalmente. Si hacemos algo, lo hacemos para Dios y el sábado lo dedicamos a la familia. Seguramente que tú allá aprovecharás ese día para estar con la familia también, y el domingo para ir a tu iglesia, a compartir, a tener comunión con los miembros de la iglesia, la comunión de los santos. Si tenemos comunión los unos con los otros, la Biblia dice que andamos en luz como Él está en luz y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, dice la palabra que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Deja esa filosofía. Algunos sacan versículos fuera de contexto y dicen, no tenemos necesidad que nadie nos enseñe porque Dios mismo nos va a enseñar. Claro, Dios nos va a enseñar a través de profetas, a través de apóstoles, a través de evangelistas, a través de maestros. Dios nos va a enseñar, pero Él no va a descender como descendió en el monte Sinaí para enseñarte directamente. ¿Quién eres tú y quién soy yo para que les ponga regla a Dios? Así que ahí está un pastor, un hombre dedicado a la palabra para estar contigo cada día allí cuando se congregan y enseñarte lo que tú no sabes. Como dijo Job, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Seguramente mientras estamos hablando aquí, algunos están diciendo, ay, eso me cae a mí. Oye, este hombre como que adivinara mi vida. No, no somos adivinos, ni somos profetas. Yo no soy profeta, yo soy un predicador, simplemente un predicador. Así que no nos vamos a aparecer aquí profetizando y veo esto y veo aquello, porque no somos profetas, somos simplemente predicadores y cada zapatero a su zapato, el profeta a su profecía. El día que aparezca aquí un profeta y se ponga a profetizar, ay, ese día le ponemos la lupa, bien, la lupa para examinarlo a ver si es un profeta de Dios. Porque la Biblia dice, probad los espíritus si son de Dios. Vino un profeta por ahí y dijo, así dice el Señor a una hermanita, Dios va a salvar tu marido. Y la hermanita le dijo, no tengo marido, no soy casada. Él le dijo, eso quiere decir que el Señor te va a dar un buen marido. O sea que si no la gana, le empata. No aceptamos esos tipos de profetas. Que Dios nos ayude. Y esto es otro lugar. Esto no es para estar profetizando, sino, bueno, sí, profetizando, dando la palabra, porque la palabra es profecía. Que Dios le bendiga. Y llegó la hora de entregarlos al Señor. Allí donde está, póngase la mano derecha en el corazón, cierre sus ojos y vamos a entregarte al Señor. Repite conmigo estas palabras, Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón, y te recibo, como mi Salvador. Entra en mi corazón, y quédate en mi corazón, desde ahora y para siempre. Perdona mis pecados, perdóname Señor, porque te di la espalda, pero hoy me vuelvo a ti. Conocí tu palabra, y tu palabra dice, paraos en los caminos, 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 para
Preguntad por las sendas antiguas, Preguntad por las sendas donde antiguas, anduvieron nuestros padres, donde anduvieron nuestros y padres, andad por esa senda. y andad por Yo esa senda. quiero caminar en Yo tu quiero senda. caminar en Yo tu senda. quiero andar en tus caminos. Yo quiero andar en tus caminos. Ayúdame, Señor. Ayúdame, a Señor. serte fiel. A serte fiel. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el libro de la vida. Dame vida nueva. Dame vida nueva. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano Puertas, en el Antiguo Testamento, el que moría, ¿a dónde iba? El que moría iba a un lugar que se llama no es el purgatorio, iba a un lugar, amados hermanos, llamado el seno de Abraham. Pero al morir Jesucristo en la cruz del Calvario, ya no vamos al seno de Abraham, sino que vamos directamente al paraíso a encontrarnos con el Señor en la Nueva Jerusalén.